otra emisión de Sin Filtros. Hoy tenemos la presentación de una serie que hemos creado para ustedes con el apoyo, obviamente, de los mejores expertos. ¿Y cómo se llama esa serie? Elecciones y apartheid. Vamos a hablar y nos vamos a dedicar al caso venezolano que va a marcar la vida de millones de personas en los próximos años. Lo que ocurre en Venezuela el 28 de julio del 2024 va a marcar nuestra historia de ese país que yo tanto amo, en el que nací y al que no puedo regresar. Vamos a tocar temas que son importantes, pero esta serie, Elecciones y Apartheid, también cuenta con el apoyo de ustedes, con la participación de ustedes, porque va a ser una serie interactiva. Yo quiero invitarlos para que ustedes opinen, porque nos interesan sus opiniones, porque los venezolanos y los latinoamericanos van a verse perjudicados con los escenarios que se están planteando y con los resultados de lo que ocurra tras ese proceso que, dicho sea de paso, está siendo impulsado por la comunidad internacional. Está siendo en estos momentos trabajado desde el punto de vista narrativo por las grandes potencias internacionales. Aquí hay un tema de información, de desinformación, de generación de relatos en los laboratorios, en las grandes universidades y en los centros de pensamiento. Es un asunto grave, es un asunto grande, porque impacta la vida de la gente. Por eso los invitamos para que ustedes estén con nosotros en esta serie y nos acompañen en cada uno de los capítulos que hemos preparado para ustedes. Hoy les presentaremos para que ustedes empiecen a reflexionar sobre los escenarios que están planteados. También sobre datos muy importantes. Y antes de empezar y darle la bienvenida a nuestros invitados y saludar a toda la gente que nos apoya desde diversas plataformas, también queremos enviarles a nuestra audiencia de España, de Distrito TV y de Multicanal Radio, nuestro cariño y nuestro agradecimiento, igualmente a todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en Rumble, y por supuesto a todos nuestros seguidores y amigos de las redes sociales y a los patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtro. Recuerden, esto es un programa interactivo y necesitamos su participación junto a todos nuestros moderadores y el equipo técnico que están a esta hora activados en el maravilloso super chat de Sin Filtros y Sin Censura, que sin duda alguna es el más inteligente de todas las plataformas, porque allí se dan opiniones que son maravillosas y que nos ayudan a crear nuestro contenido. Ustedes son parte de este canal. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros expertos electorales con los que vamos a desarrollar esta serie Elecciones y Apartheid. Bienvenido el señor Iñaki Gansarain, matemático experto, que nos va a dar detalles también de por qué le interesa este asunto. El doctor Luis Manuel Aguana, bienvenido, y Guillermo Salas. Bienvenidos los tres. Antes de que empecemos nuestra discusión, quiero tocar este primer punto porque la gente todavía no ha entrado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió en Venezuela? ¿Qué le pasó por la cabeza a Tarek William Saab, al régimen y al aparato de propaganda para poner a estos tres individuos que están en estos momentos en pantalla tras las rejas y mostrarlos como un trofeo de la lucha contra la corrupción? ¿Qué es lo que hay ahí detrás de la detención de Tarek El Aissami, quien fuera el niño privilegiado y consentido de Hugo Chávez, del señor Simón Serpa, por supuesto del que se considera testaferro de Tarek El Aissami y uno de los personajes que ha logrado contratos importantes por sus alianzas con estos otros individuos? ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque Tarek El Aissami estaba en Caracas y estuvo fuera de escena por un año y luego aparece fotografiado y puesto como trofeo. Pues es un asunto de carácter electoral. Es un asunto de carácter electoral, escúchenlo bien, porque la gente no cree en el sistema. La gente no cree en la revolución. La credibilidad se perdió. La confianza en el sistema se perdió. Y esta jugada maestra que se lanza el régimen con estos tres individuos
es de carácter electoral. Es una jugada maestra por parte de ellos porque es arriesgada. Y nosotros aquí manejamos ese mapa de actores, pero también la teoría de juegos. Así que esto que están viendo ustedes aquí es para superar el caos que hay, porque los números al régimen no le dan para poder ni ganar ni hacer un fraude creíble ante una comunidad internacional que está pidiendo que las elecciones sean libres y transparentes, y va a haber ojos que ellos no quieren allá, pero que van a estar. ¿Por qué los ojos van a estar allá? Porque es que este es un tema, y repito, que va a tener repercusiones en los próximos años a partir de ese 28 de julio. Esta figura es clave. Nosotros vamos a hacer un programa especial porque tenemos muchísimos datos que vamos a compartir con ustedes sobre la figura de el que era el niño consentido de la revolución y ahora es, según Tarek William Saab, el enemigo del sistema. Así que empezamos la discusión sobre este nuevo proceso, dando golpe a que esa jugada es electoral y no sabemos si van a lograr sus objetivos. Bienvenidos ambos. Vamos a hacer la presentación de la serie Elecciones y Apartheid, y eso, por cierto, se lo vamos a dedicar a unas personas que dieron en vida un trabajo extraordinario para que en Venezuela hubiese elecciones libres y transparentes. Adelante, doctor Luis Manuel Aguana, y bienvenidos todos. Gracias, Maybor, y un saludo a ti, a tu audiencia y por supuesto a mis queridos amigos invitados a este primer programa de la serie. Como bien dijiste, quisimos hacer un homenaje de esta serie de programas a Eric Ekvall, a Carlos Lee, a Ezequiel Zamora, a Alfredo Weil, muy recordado en estos temas y gran luchador del sistema electoral venezolano, Pablo Brito Altamira, y Gustavo Briceño, que si algunos de ustedes recordarán, formó parte del equipo legal de la acción judicial que se llevó acá, que llevó como consecuencia, y por supuesto, a la materialización de la sentencia electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio del 13 de junio de 2018. Llegará un momento en donde conversaremos acerca de este tema, en particular de la sentencia del tribunal y por supuesto su impacto en toda esta lucha que hemos mantenido durante todos estos años. Estos amigos luchadores, por supuesto, hemos estado trabajando en esto, yo diría que desde que comenzó prácticamente la modificación del sistema electoral, estamos hablando de 20 años. Recuerden ustedes que la primera visualización que nosotros tuvimos del sistema que tenemos ahora fue a partir del referéndum revocatorio del año 2004, y ya estamos en el 2024, y el sistema lo que ha hecho es modificarse en perjuicio del derecho de elegir de los electores venezolanos. Ahorita fundamentalmente de lo que estamos hablando es de eso, del derecho que tenemos nosotros los venezolanos de elegir a nuestros representantes en los poderes públicos. Y yo sumaría a algo que también es tan importante, es que el problema es el sistema electoral que tenemos en Venezuela y que fue arteramente modificado en el año 2004 y que ha permitido que el régimen haya permanecido en el poder por todo este tiempo. Y que no se confunda sistema electoral con condiciones electorales. En este punto tan importante, queremos distribuir 8 temas que son de suma importancia para explicar la profundidad de lo que se ha hecho en Venezuela. Y es importante que los venezolanos, y tal vez más que los venezolanos que lo hemos vivido, sino también las personas en la comunidad internacional que no conocen en realidad lo que ha pasado en Venezuela y solicitan elecciones en Venezuela para resolver el problema político, pero que no se pueden hacer si hay un conjunto de no solo condiciones, sino de la estructura fundamental del sistema que prevalece en Venezuela para elegir a los representantes. El primero de esos temas es el sistema de cedulación y el sistema del registro electoral y la desaparición de la Fiscalía de Cedulación en Venezuela.
y también, por supuesto, esto como consecuencia, la red de centros electorales y su evolución en el tiempo. Hemos adelantado estudios en Venezuela en relación con eso y vamos a tener un programa específico para trabajar eso. El segundo tema es el papel de las cartahuellas como parte del sistema de identificación al elector en la mesa electoral y fuera de ella. Recuerden que ese aparatico diabólico comenzó en el sistema electoral ignorando que efectivamente es la cédula de identidad el único factor, el único requisito que tiene que tener un venezolano para poder acceder al sistema y votar. El tercer elemento, o el sistema, tercer elemento en toda esta serie de programas, es la aparición del voto electrónico. El voto electrónico nos permite dudar a nosotros que si el voto es efectivamente secreto. Muchos de los voceros del Consejo Nacional Electoral se han dado, y también de la oposición oficial de Venezuela, ha dicho que el voto está blindado, que el voto es secreto, pero la gran pregunta que tenemos nosotros en Venezuela es si es secreto o no, como consecuencia de los miles de procesos que efectivamente se pueden realizar dentro de una máquina y que pueden descubrir por quién votó un venezolano. ¿Cómo se contabiliza ese voto? El sistema de verificación estadística que tienen montado en las mesas y en las máquinas, la transmisión electrónica de esas actas, la totalización en un buque secreto del CNE. Ese es el tercer tema que consideramos que es de mucha importancia. El cuarto tema, la elección de los miembros de mesa. ¿Cómo se eligen esos miembros de mesa? El plan República, el papel de los funcionarios a cargo de la máquina de votación y la coordinación del sorteo de las mesas a auditar. Eso es un tema fundamental a los fines de poder nosotros conseguir que estemos realmente y debidamente representados en la elección. El quinto tema son los reglamentos y la ley electoral. La ley electoral, que es la ley orgánica de procesos electorales, que fue modificada a partir del año 2004 y sucesivas modificaciones para atornillar al régimen en el poder en Venezuela. Y cómo esa ley y esos reglamentos son armas para imponer unas nuevas reglas de juego. El sexto tema son los estudios estadísticos publicados en revistas internacionales especializadas que demuestran que realmente hubo irregularidades en los procesos electorales de Venezuela. Y esto ha sido deliberadamente y consistentemente ignorado, no solamente por el gobierno, sino también por la oposición, por el régimen y por la oposición. El séptimo tema es la observación electoral internacional. Las misiones de observación electoral nacional e internacional y las visitas guiadas, que así es como las llamamos nosotros, al sitio en donde se ejecutan las cosas, donde se deben realizar la auditoría y que, digamos, la oposición ha hecho caso omiso de esa oposición que nosotros decimos que no es precisamente una oposición dura en contra del régimen, sino una oposición más bien entregada, que le ha dado la luz verde a esta sinvergüenzura que ha ocurrido en Venezuela durante todos estos años. Y el octavo tema es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo del 13 de junio de 2018. Esto es digamos, un hito histórico que consideramos nosotros, los luchadores de esto, en donde se consiguió que efectivamente se modificara o se entendiera que era necesario un cambio en el sistema electoral venezolano. ¿Y cómo se contrasta esto con el acuerdo de Barbados en el futuro del sistema electoral venezolano? Entonces, en estos 8 temas, vamos a ir, digamos, entrando y saliendo y saltando de eso en cada uno de los temas, es en donde gravita o en donde descansa, se puede decir, todo lo que ha pasado para que el régimen en cada elección salga victorioso. Entonces, el tema no solo son las condiciones, insisto, sino la estructura fundamental sobre la cual descansa sobre el resultado del sistema electoral. Ahora bien, vamos a ir a una nueva elección el 28 de julio y ese sistema está exactamente igual y mejorado desde el año 2004 para acá. Se ha dicho mucho que nosotros y la oposición solamente se ha agarrado de los testigos
y lamentablemente eso no ha sido suficiente precisamente porque no se ha peleado la cosa más fundamental que debe existir, que es el sistema electoral, más allá de las condiciones que efectivamente los testigos o la presencia de una observación internacional tenga la capacidad de dar en Venezuela. Entonces, bueno, con esto pues cierro por ahora la presentación de estos 8 temas y que vamos a estar en cada uno de los siguientes 8 programas de Maybor en esta conversación con los venezolanos, precisamente para darle luces a lo que efectivamente puede eventualmente ocurrir el 28 de junio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aguana, por darnos ese mensaje y también la descripción de los programas. Son interactivos y recuerden que cada tema lo vamos a presentar semanalmente. Ustedes pueden hacer preguntas, pueden hacernos llegar todos los comentarios y opiniones a través del super chat y también a través de los mensajes que ofrece la plataforma YouTube o Rumble. Igualmente a través de las redes sociales, si le quieren preguntar algo a nuestros expertos, también lo pueden hacer. Una de las preguntas que surge es, primeramente, porque el tema de elecciones y fraude electoral impacta directamente el concepto de libertades, de derechos civiles y también de la democracia como tal, que en el caso de Venezuela obviamente no podemos decir que existe, pero que la gente en su corazón, en su mente y particularmente los que vivieron en democracia quieren recuperar, quieren generar una transición para poder llegar a un estadio en el que se pueda decir Venezuela recuperó la libertad. Pero ese estadio, ese túnel conlleva muchos elementos, principalmente el tema, como bien lo explican, de la estructura del sistema, pero adicionalmente a ello de los actores que están allí representando todos estos factores de poder. Igualmente, el tema de la guerra psicológica y narrativa es sumamente importante. Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes la razón por la cual ustedes se han dedicado a estudiar el tema de los fraudes electorales y las elecciones sin que nadie les pague. Ustedes no los han contratado para que vengan a hablar sobre este tema por tantos años. Ustedes llevan por lo menos más de 2 décadas trabajando este tema, han presentado trabajos que han sido referencias internacionales. Por eso quiero que ustedes le hablen a nuestra gente, al venezolano, latinoamericano, iberoamericano que nos está viendo en estos momentos y que no entiende por qué ustedes se dedican a esto por tantos años. Empecemos por Iñaki y luego hacemos la ronda de presentación, que agradezco que sea corta para que tengamos un programa dinámico y con la participación de nuestra audiencia. Adelante, Iñaki. Gracias, Maybor, por permitirnos dirigir a la audiencia que tú has ido desarrollando a lo largo del tiempo. Saludos a Luis Manuel y a Guillermo, que tienen más antigüedad que yo en la lucha de este tema electoral. Y yo te voy a contar una anécdota muy sencilla, ¿no? Yo me incorporé tardíamente en este proceso de hacer seguimiento de un sistema electoral tecnologizado, ¿no? Pero mi inquietud surgió cuando un día me puse a pensar en una de las tantas elecciones que hemos tenido, que cuando tenía que poner la huella dactilar en la capta huella, el funcionario me pedía la cédula, anotaba en la maquinita, en el teclado de la capta huella, el número de mi cédula de identidad, y entonces me decía, ahora sí puede poner su huella. Entonces allí yo dije, ya va, si este aparatico es tan importante, es tan majestuoso como lo pintan en las propagandas de grandísimo nivel que hizo el régimen, el grupo en el poder sobre una persona, un voto, ¿verdad? El aparatico no debería ser así. El aparatico debería ser una pantallita para que te digan ponga su huella y automáticamente en otra pantalla del mismo aparatico dijera fulanito tal, cédula tal, y en ese momento, en todo caso, el funcionario te pidiera la cédula para confirmar que, bueno, efectivamente lo que dice aquí coincide, ¿no? Eso me llevó a mí, y te lo digo así rapidito, a hacerme curiosamente preguntas. O sea, ya, si esto es así, y ellos se ven obligados a poner el número de la cédula,
esto quiere decir que esto no hace lo que ellos dicen. Entonces empecé a investigar tiempos de espera, qué significa una base de datos de 20 millones de cédulas, una elección en tiempo real con 5.000 mesas, con cola, para ver todo el mundo poniendo la huella, sabiendo que la huella en sí mismo lleva un rato, porque a veces la huella la agarra rápido, otra vez se tarda 1 minuto, otra vez se tarda 2 minutos. Entonces, evaluando desde ese marco y las tecnologías existentes, por supuesto, llegué a la conclusión de que era una mentira, la captahuella era una falacia. Y allí fue donde tuve el encuentro con Guillermo, con Luis Manuel, con Alfredo Bell, que en paz descanse, un líder de ESDATA, una ONG seria, y otras personas que participaron en esta lucha. Y empezamos a unir ideas y esfuerzos de manera de poder plantearnos un esquema de actuación. Y en ese esquema de actuación, un trabajo que hizo importante Luis Manuel en el 2012, específicamente elecciones de Capriles, fue plantear un encuentro, una mesa técnica con el grupo técnico del comando de Capriles, ¿okay? Que era un comando que el grupo técnico se llamaba el Grupo La Colina. Y entonces empezamos a interactuar con ellos y al final ellos tuvieron que reconocernos que la captahuella que hay en el centro de votación, lo único que tiene son las huellas de los que están votando en ese centro, que no hay una consulta a una base de datos general, porque incluso, y con esto cierro para no alargarnos, le hicimos un planteamiento al comando de Capriles, reuniones que tuvimos con Capriles para abajo, ¿okay? El papá de Capriles, que jugó un papel también allí, mira, hay un experimento muy sencillo que podemos hacer en la Universidad Central de Venezuela, en un campo, en uno de los estadios, de colocar 100 captahuellas y poner a la gente a ir de una captahuella a la otra, a ver si dice que ya votaste, ¿ok? Y con eso se desarma una mentira. Nosotros en ese momento le estábamos actuando de muy buena fe, y aquí termino esta anécdota, porque hasta el 2012 yo me planteé, los partidos tienen gente seria, técnicos serios, ¿por qué le van a mentir al país? ¿Por qué le van a mentir a su propio electorado? ¿Okay? ¿Por qué no va a denunciar una debilidad obvia de un sistema y por tanto denunciar al que tiene al frente, que es al que impuso el sistema, ¿no? Entonces, a partir de ese momento dije, caramba, esto ya huele mal, el grupo técnico le está mintiendo a la gente. Hay cosas tan sencillas como un experimento que se planteó en ese caso para decirle a la gente, mira, eso es una mentira, y por tanto para que un candidato que aspira a gobernar un país pueda enfrentar al que preside ese país y decirle, mira, aquí tienes un aparato que es una mentira. Con esto cierro. Esa fue mi anécdota de cómo entré en esta película. Y la gran mentira, porque creo que esa es la palabra que debemos usar para significar todo lo que se hizo del 2001, 2002 en adelante. Guillermo, adelante con tu experiencia. ¿Por qué tú te metiste en esto? Adelante. Déjame contar la anécdota. Más o menos cuando Chávez fue electo, que eso fue en 1998, hace ya mucho tiempo, empecé, bueno, tenía mucha preocupación con lo que podía pasar en Venezuela, que terminó pasando, pero tenía cierta esperanza que el gobierno iba a ser malo, que iba a ser un mal gobierno, pero después, a los 5 años, como el gobierno iba a ser malo, iba a bajar la popularidad de Chávez y ganaba después otro partido político, que es lo que es el juego democrático, ¿no? Entonces, esa era un poco mi esperanza, ¿no? Y el temor de que eso no sucediera así. Tenía sí, cierto temor de que esta gente que no era democrática, ya lo había demostrado, hiciera otras cosas. Entonces yo fui a votar el 15 de agosto de 2004, yo voté en el Colegio Humboldt, que es una subida bastante fuerte a pie, y nos hicieron, esperé afuera, yo creo que como 4 horas, nos pusieron a todo el mundo a esperar afuera, y que el sistema no llegaba y no prendía. Total que después de un tiempo, y pasé la mañana allí, fui y voté en la maquinita, mi primer encuentro con la maquinita. La maquinita me da un papel y yo la meto en una urna electoral. Cuando me estoy volviendo para mi casa, me cuentan, porque uno era inocente, me dicen, no, es que
el papel de la urna no la van a contar. Inmediatamente entré en pánico. Entonces, ¿qué hice yo? Yo voté, agarré mi voto y lo escondí en una urna donde nadie la va a abrir. O sea, lo que hice fue esconderla. Yo dije, mira, con estas máquinas, mientras existan estas máquinas controladas por esta gente, nunca en la vida, hasta el 2000 siempre, como decía Chávez, esta gente permanecerá en el poder. Ese fue mi encuentro y simplemente me pareció esto es un disparate, aceptar esto terrible, ¿no? Entonces, lo que me puse a pensar, bueno, como venía de estudiar temas relacionados con la matemática, de hecho me estudié y me gusta mucho la matemática, inmediatamente, casi el mismo día, o el día siguiente empecé, mira, todo esto tiene que haber un método de matemáticas para saber qué pasó en esta lección. Yo recuerdo que desde ese momento empecé a pensar, no tenía los datos, no tenía ningún material con el que poder empezar a sacar las cuentas. Y recuerdo que eso fue el día siguiente, llegó la noticia de la masacre en la Plaza Altamira. Y eso un poco me fue creando ver que esta tiranía, que era una tiranía y que había que salir de eso, y que la forma de eternizarse era con esas maquinitas, y esas maquinitas era lo que había que combatir. Después, bueno, más tarde logré conseguir la data, yo no sabía mucho de computación, por una casualidad tremenda, me consigo con mi primo Gustavo Delfino, que todo el mundo me lo recomendaba, no, el único el que tiene que ayudarte para ser la persona que sabe hacer computación así buenísimo en Venezuela es Gustavo Delfino, un primo mío bastante menor que yo. Entonces todo el mundo me lo recomendaba, hasta que una vez voy en una casa donde había una gente de Primero Justicia, le decían para que hiciera un estudio con computadoras, para que hagan las regresiones numéricas y todo eso, para que hubiera un computista. Entonces yo veo, había una persona que iba a financiar unas horas de computación. Entonces yo veo que esta persona después se decide, porque les enseñan unos gráficos que había hecho con un amigo, con otro amigo, y cuando enseñó los gráficos se queda claramente que eso no podía ser. Entonces el señor que financiaba Primera Justicia dice, vamos a financiarte 12 horas de computación. Y veo que toma el teléfono y llama a alguien que era el que ellos creían que era el genio de la computación. Entonces me doy cuenta cuando está hablando, yo le digo, tú estás hablando con Gustavo Delfino. Entonces yo le digo, bueno, pásame lo que es su primo. Entonces ahí empezamos a una larga lucha por entender lo que estaba pasando y por explicarle al mundo qué es lo que estaba pasando en todo esto. Desgraciadamente yo creo una complicidad gigantesca, una sordera terrible de todos los grupos que conforman la oposición venezolana, y ellos fueron los verdaderos, para mí, en buena parte culpables de la tragedia que sucede en Venezuela. Eso fue un poco la historia. Bueno, y después vinieron una serie de aprobaciones, de cancelaciones y también de publicaciones en grandes revistas que se encargan de estudiar el tema por parte de Guillermo, de Gustavo Delfino, que no está aquí con nosotros, y de muchos otros. Eso lo hemos planteado y los invito para que vean nuestra serie que se llama Los fraudes electorales del 2021 en Venezuela, para que los algoritmos no nos ataquen. Nos vamos con el doctor Luis Manuel Aguana. ¿Por qué usted se metió en esto y por qué sigue metido en esto? Adelante, doctor. Bueno, la historia es larga, ya data ya de casi 22 años. Empecé en este tema con la lucha de la sociedad civil cuando comenzamos a recoger las firmas del referéndum revocatorio de Chávez en el año 2003. Antes que eso participaba en un grupo muy interesante llamado Comité Pro-Sí, por el sí del revocatorio, revocatorio de Chávez, y por supuesto luego cuando nosotros coordinábamos en el Comité Pro-Sí aproximadamente unas 150 organizaciones de la sociedad civil del oeste de Caracas, y eso se coordinaba con la gente de la CTV, con el grupo del INADECIN, el Instituto de Altos Estudios Sindicales. Yo como coordinador en ese momento, el coordinador general de Familia Metro, fuimos así como existía
gente de petróleo, existía Familia Metro para aquellos que iniciamos la lucha en diferentes organizaciones o instituciones del Estado, en este caso sea Metro de Caracas. Nos pidieron por razones políticas. Yo era ejecutivo específicamente del área de tecnología. Yo era gerente corporativo de tecnología de SEA Metro de Caracas en el año 2002, finales del 2002. Y cuando ocurren los hechos de la Plaza Altamira, nosotros participamos activamente en este tema y empezó la recolección de firmas, y eso nos llevó de una manera u otra al tema de la lista de Tascón. En ese momento yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado que hacía una combinación de tecnología con derechos humanos, y específicamente la aplicación de tecnología más cercana a la violación de los derechos humanos era precisamente el sistema electoral. El estudio de lo que ocurrió con la lista de Tascón es inenarrable. Nosotros tendríamos que dedicar un programa larguísimo para esto, y a partir de allí empecé yo a escribir en diferentes sitios. Particularmente yo me abrí un blog que se llama TICS y Derechos Humanos, Tecnología, Información y Comunicaciones y Derechos Humanos. Y a partir de allí pues empecé a escribir acerca del tema del problema electoral de Venezuela, que desde la perspectiva de un ciudadano que no estaba metido en ese berenjenal técnico, pero que desde la perspectiva de una persona en aquel entonces tendría yo que 30 y tantos años en el área de tecnología, específicamente en sistemas complejos, la escogencia de sistemas complejos, cómo se escogió el sistema electoral en Venezuela, cómo se condujo esa licitación para llegar a esas máquinas, es decir, todo el proceso que implicaba que cambiaran el sistema electoral, el por qué cambiaron el sistema electoral. Por supuesto, luego, pero visto desde la perspectiva, como bien dijo Iñaki en su exposición, desde la perspectiva de un ciudadano técnico ingenuo que piensa que había mejores formas de hacer las cosas. Y nos conocimos, y todas estas personas que pusimos en la foto y que yo mencioné allí, pues date cuenta que han pasado 20 años y han muerto uno en el camino. Muchísimos amigos, hicimos amistades profundas que han durado tanto tiempo. Nos conocimos todos en agosto del año 2012, que fue una fecha en donde el Comando Simón Bolívar, recuerdo, abre la posición técnica de la mesa de la unidad en ese momento para explicarle a los venezolanos el tema de la cactahuella, el tema de las máquinas, etcétera, 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 y nosotros como técnicos plantearles a ellos una manera de que no nos fueran a fastidiar, por no decir la palabra correcta, en la elección del año 2012. Pero efectivamente no siguieron nuestras recomendaciones. Nosotros insistimos en comunicados, bueno, y ahí en adelante pues toda la temática que significó comunicados al comando de Capriles, comunicados públicos, reuniones, en fin, pues toda la situación que implicó pues el conocimiento a fondo de lo que habían hecho y el sistema que se habían fabricado para permanecer en el poder, y sistema que, como les dije anteriormente, aún continúa. Entonces, realmente ha sido muchos años, no nos hemos achicopalado, por decirlo de alguna manera, o apoltronado sin que efectivamente la gente no conozca. Hemos sido, o sea, yo no quisiera decirlo de una manera inmodesta, pero hemos sido realmente muy en la persistencia, tanto el grupo de Data, Alfredo Bey al frente, Guillermo, Iñaki en su blog también, que tenía un blog interesantísimo en relación a temas electorales. Hemos sido persistentes en esto y hemos ido desmontando muy poco a poco todo lo que significó el fraude electoral del régimen venezolano, y cómo ha sido esto una piedra fundamental para la permanencia en el poder. Y la única manera de que eso haya sido así ha sido con la colaboración de muchos actores de la oposición que lamentablemente aún están en la escena política de Venezuela. Entonces, seguimos en esto, no podemos olvidarlo.
y tenemos que, hasta que el sistema no cambie, efectivamente, y por eso fue que se logró, con ayuda de Adriana Vigilanza a la cabeza, la sentencia electoral del 13 de junio de 2018, que se termine de aplicar esa sentencia y que tengamos un nuevo sistema, que podamos efectivamente elegir a nuestros gobernantes de una manera transparente y auténtica. Esto es una lucha y la vamos a seguir dando, porque aquí lo único que no hay es miedo. Han sido cancelados muchos y en estos momentos sé que hay gente que tiene muchas dudas sobre lo que puede pasar en Venezuela, porque se sienten, entre otras cosas, secuestrados por el narcorrégimen. En la próxima hora, media hora del programa, vamos a conversar sobre escenarios, sobre los escenarios que hay esta semana. Y esta semana porque, como les digo, hay el anzuelo que lanzaron. El régimen no tiene credibilidad. El régimen no tiene confianza. El régimen no tiene legitimidad de origen. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo del régimen? Que es el actor fundamental de este proceso. Obviamente, Venezuela es los venezolanos, los protagonistas, pero el actor en este momento principal, no podemos dejar de lado, es el régimen. ¿Cuál es el objetivo que requieren ellos concretar en estos meses que quedan? Porque estamos en abril, casi a la mitad, y recuerden que las elecciones son el 28. Ellos necesitan replantearse ante la comunidad internacional, ante sus socios, la legitimidad perdida. Con lo cual, necesitan, están realmente luchando, trabajando, usando todas las herramientas posibles para que la comunidad internacional el 28 en la noche o el 29 en la mañana diga: en Venezuela hubo elecciones libres y transparentes, los aceptamos y véngase el que ganó para la Casa Blanca y por ahí a dar paseos por todo el planeta. Ese es el objetivo de ellos. La relegitimación de un régimen que está acabado por una razón fundamental. Es que son corruptos e ineptos. Ineptos para gobernar para el pueblo, pero son muy efectivos en materia de estrategia, en materia del objetivo que ellos tenían y que Chávez lo consolidó y montó ese aparataje. Y por supuesto que no era otro que mantenerse en el poder hasta que se fuera muriendo cada uno de estos personajillos. Entonces, en estos momentos estamos viendo unos escenarios que se están planteando. Petro en Caracas, que lo criticó y ahora lo abraza. Lula cambiando un discurso un día sí, un día no. Aquí en Estados Unidos diciéndole que quieren elecciones libres y transparentes. Y bueno, pues se murió el papá de Hugo Chávez y hoy tampoco sigue el manejo de la narrativa porque hay velorio en el régimen. Pero los números no le dan. Tenemos elementos claves que nos señalan que los números no los tienen en esa base que ellos necesitan. Así que vamos en esta parte del programa a ver, cada uno de nuestros expertos nos va a dar su escenario de lo que está pasando hoy, luego de la presentación de estos individuos como joya clave para vertir y que le diga la comunidad internacional: ay, pero si están luchando contra la corrupción, pero si el régimen es corrupción y crimen, ¿por qué no entra, por ejemplo, el mismo Tarek William Saab y se hace una investigación él mismo y a sus testaferros, que están muy ricos, por cierto, aquí también en Estados Unidos, o a Maduro, o a Cilia Flores, o a los narcosobrinos, o a Alex Saab? Ahí hay de todo. Pero vamos a escuchar a Iñaki, que nos va a dar sus escenarios de esta semana adelante. Bien, mira, yo quisiera concentrarme en una línea central, ¿no? Recientemente se realizó la elección primaria, las primarias, sale una persona elegida, ¿verdad? Un porcentaje contundente. Y lo primero que yo creo que hay que precisar allí es que esa persona que participó en esa elección primaria dijo claramente a la audiencia que todo el mundo tiene que saber que ella está inhabilitada. En ese sentido, ella fue sincera
estamos dando una pelea porque a mí me inhabilitaron de manera ilegal, tenemos que lograr llegar, y la gente votó por esa persona de manera muy contundente, ¿no? Las cifras de los otros no fue muy baja. Y dos, una decisión natural, popular de esa naturaleza no puede ser endosable fundamentalmente a los que no participaron en esas primarias. Esa es mi opinión personal. Es absurdo que una persona como Mayra Corina en un momento dado estuviera levantando la mano de una persona que no quiso participar en la primaria. Eso yo lo quiero combinar con un tema que por otro lado está jugando muy duro, que es que hay una campaña muy fuerte del lado de la llamada oposición, en la cual están creando la presión psicológica propia de una carrera. Estamos ya, mira, hay que inscribirse, los videos, los jesuitas declaran una cosa, las universidades van declarando otra, empieza la presión por parte de las encuestadoras. Si María Corina le levanta la mano a Rosales, entonces hay chance. Y esto lo uno con la información que comentaste al principio, en la cual dices que efectivamente los números del régimen, digamos, del grupo en el poder son muy, muy malos. Y está apareciendo un show en el cual, uno, tienen que opacar la noticia en la cual le meten 22 años de cárcel a un Cliver Alcalá, que era una persona estrechamente vinculada a Chávez, y dos, tienen que dar algún tipo de muestra de que ellos están peleando contra la corrupción. Sacan a un hombre que ellos escondieron en algún lugar, en el Fuerte Tiuna o quién sabe dónde, y lo sacan de la noche a la mañana para hacer un show, ¿no? Yo creo que el grupo en el poder, y ese es un mensaje para los actores que están en el grupo de poder, tienen que tener muy presente que el grupo en el poder o la cúpula principal, ellos raspan al que no les conviene cuando les dé la gana. Y hay una figura muy popular que se usa para ese tipo de casos cuando tú no eres indispensable y te raspan, ¿no? Se le asocia la figura que en el ámbito popular es que son como condones, yo te desecho. ¿Okay? Creo que María Corina recuperó recientemente el discurso inicial. Esto no es una elección si no se cumplen una serie de cosas. ¿Okay? Ella yo creo que tiene que ir afinando junto con algunos voceros en el cual creo que se está destacando de manera muy particular Andrés Velázquez con mensajes muy precisos a la audiencia y que van dejando claro un mensaje del grupo que fue avalado por las primarias, que no es el grupo que tiene que ver con estos otros factores que están promoviendo la carrera electoral a toda costa y en el cual nosotros pues tenemos que aterrizar y creo que hay una frase que se debería usar como lema. El CNE es un instrumento de la apartheid en Venezuela que empezó hace muchos años. Hay que profundizar conceptos sociales de impacto internacional y decir por qué. Obviamente, eso le corresponde a un Andrés Velázquez, a una María Corina y a algún grupo de voceros que ella considere que son importantes para estas cosas, ¿no? Es muy probable que, como lo dijo en una gran entrevista, y con esto voy cerrando, Asdrúbal Aguiar, pareciera que se está cerrando un ciclo histórico en Venezuela de 30 años. ¿Okay? Vamos a decirlo así, poco antes de que llegara el chavismo al poder, los 25 años que ya tienen el poder, y que pareciera que llega en lo que él denomina históricamente en el Venezuela un ciclo que pide cambio. Entonces, en este escenario yo creo que nosotros, yo particularmente, apunto a ver cómo se puede fortalecer la posición de declaración que tenga María Corina y el grupo de aliados que ganaron la primaria para contrarrestar todo lo que están jugando contra ellos, ¿verdad? Y sobre todo la estrategia que tú muy bien relataste ahorita de que países del entorno que han declarado duro contra Maduro en este momento están realizando reuniones, bajando el tono, y entre ellos probablemente haya elementos de la administración de Biden que no podemos olvidar para nada. Liberó a los sobrinos de la señora que está en Miraflores, liberaron a Saab, que al parecer tiene una relación muy cercana a Maduro, él personalmente, y por tanto entonces estamos ante una administración que no nos puede garantizar, digamos, ni que va a velar por elecciones auténticas, ¿verdad? Pues no lo han hecho. Han mandado a una ONG como el Centro Carter
que dijo en su momento, este es el mejor sistema electoral del mundo, y por tanto, bueno, no podemos confiarnos en ello. Entonces, la pelea está difícil, María Corina tiene que razonar muy bien, no se puede endosar ese voto, levantarle la mano a alguien que no participó en las primarias. Así es. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Iñaki y creo que debajo del fondo también tenemos que tomar en cuenta que cuando uno ve esa posible boleta electoral en Venezuela, está Maduro unido, a pesar de que los números le dan muy mal y andan desesperados porque los números le dan muy mal y ellos tienen estudios bien hechos que no les cuadran sus bases duras. También está el tema de que los otros 12 dinamitan toda la posible unificación de votos para poder decir que la oposición unida tiene tanto porcentaje. Ese porcentaje está dinamitado. No existe una unión de criterios que podamos decir, ok, esto es. Doctor Aguana, vamos a escuchar su opinión sobre este tema. ¿Qué le parece a usted y cuál es el escenario que ve hoy? Hoy, 10 de abril. Adelante. Siento que lo peor que puedo hacer, o sea, a ver, vamos a ordenar un poco las ideas. El hecho de que María Corina Machado no haya sido habilitada para participar en un proceso electoral ya hace que todo eso, que se llama elecciones, sea absolutamente írrito y no aceptable, o no debería ser aceptable por la comunidad internacional. El hecho de que la doctora Corina Lloris no haya sido aceptada sin tener ningún tipo de habilitación en la carrera presidencial y no haya sido aceptada, no haya podido inscribirse aún sin tener absolutamente ningún tipo de problema como venezolana, tiene ese derecho, hace de nuevo todo el proceso írrito e inviable. Si tú aceptas eso y vas a esa elección, aceptando toda esa condición que el régimen ha hecho, cualquier resultado que salga de eso tendrás también que aceptar. Entonces, la preocupación que tenemos aquí es que aun cuando María Corina Machado o en su sustitución, la doctora Corina Lloris, esté dentro de la papeleta, ya la cosa luce absolutamente difícil e inmanejable. Les explico un poco mejor el detalle. Como no ha cambiado el sistema electoral y en la última hora acepten a la doctora Lloris como participante, no sería absolutamente ilógico pensar que cualquier cosa o trastoque numérico que hagan en las elecciones, como ocurrió en el año 2013 con Enrique Capriles, en las elecciones, se dé una situación irregular. Porque en este momento, si no participa ni María Corina ni la doctora Lloris, ya ellos no tendrían que hacer ni siquiera fraude electoral, porque los números son superiores, los que tendría Maduro, que en las últimas encuestas, digamos, las más o menos creíbles, que son las de análisis, y no quiero hablar de las demás, pero las que más o menos son creíbles, las mega análisis indican que andan por el orden de los 11 o 12%, en el caso del gobierno, y en el caso de Rosales no pasaba del 5 o 6%, que es el mejorcito de la oposición oficial. En consecuencia, no es en absoluto irrazonable pensar que esa es la situación electoral que desea el régimen. Es decir, que en este momento, parándose en el día de hoy, no dejando participar a María Corina como lo han hecho y que continúe todo el proceso, sería preferible, y esa es mi opinión muy personal, sería preferible que María Corina no aceptara en absoluto el proceso, sino que condujera a la oposición política por otro derrotero. Entraríamos en ver cuál derrotero sería ese.
pero en este momento, tal y cual están planteadas las cosas en Venezuela, no va a ser una lucha justa para María Corina o su sustituta entrar en un proceso electoral completamente viciado. Esa sería una primera aproximación. En el caso de que ella decidiera entrar a jugar, estaría dada la primera condición. La primera condición es que está, pero esa condición no es necesaria, más no suficiente. María Corina y el grupo que la acompaña con la doctora Llori no le ganarían la elección al régimen. Escuchen bien, no le ganarían, así como Capriles no se las ganó en el 2012 ni se las ganó Maduro en el 2013. Precisamente porque el sistema electoral que nosotros hemos estudiado hasta la saciedad desde el año 2004 para acá no ha cambiado, sino se ha profundizado. Es decir, en la trampa y en el cambio de los resultados. Y que como toda la comunidad internacional está de acuerdo, como de alguna forma, en que esta situación de Maduro continúe, es una locura pensar eso, pero creo que eso es lo que está pasando. Entonces, tendría necesidad María Corina y su grupo, o el grupo que la acompaña, en lograr que el sistema electoral cambie. Es decir, yo no voy a esas elecciones si ustedes no me abren todas esas cajas, como exigió Maduro como mínimo, como exigió Capriles cuando no aceptó el resultado en el año 2013 y se pasó por un proceso en donde Tibisay Lucena escogió las cajas a auditar que iba a mostrarle a los venezolanos, ella sola, sin participación de la oposición, y además a puertas cerradas en el CNE. Y después apareció diciendo que, bueno, los resultados eran los que ustedes habían visto y se acabó. Entonces nosotros tuvimos que comernos esos resultados. Entonces, si ocurre eso con Corina, y eso es lo que ocurriría efectivamente con Corina Llori, de estar actuando, si no cambian las condiciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ven, y con esto cierro mi intervención, las observaciones que ha dado la Unión Europea de las elecciones en Venezuela, y ninguna, si ustedes ven el informe del año 2022 de la Unión Europea, indican que ha cambiado, al contrario, se ha profundizado. Una de ellas, por cierto, era que se eliminara la ley del odio, y ahora tenemos una ley contra el fascismo. Exacto. Entonces, se podrán imaginar ustedes que de participar la doctora Llori en ese proceso completamente fraudulento, no va a salir bien parado. En lo absoluto, no va a salir bien parado y tenemos que enfocarnos en el objetivo. Guillermo, que tú has trabajado tanto el tema del sistema electoral profundo, ¿qué es tu mensaje ahora? 10 de abril. Y nosotros lo he trabajado, lo he vivido, y le quiero contar un poquito cómo funciona toda esta época preelectoral, lo que he visto. En primer lugar, ahorita, el objetivo del régimen es legitimarse. Es hacer unas elecciones que parezcan transparentes y limpias y legitimarse. Y siempre lo venía haciendo, funcionaba más o menos así, para que vean cuál era el modus operandi. Ellos siempre estaban abajo en las encuestas, un poco antes de la elección ocurre un evento fortuito, sorpresivo, y ellos crean ese evento la excusa para decir que se voltean los resultados, que el gobierno empieza a ganar popularidad. Eso lo hicieron con la misión Barrio Adentro, e inmediatamente después aparecen en varias encuestas aparece supuestamente un cambio milagroso faltando un mes para la elección, y cuando hacen el mes de la elección después vienen todos los observadores internacionales que son los que legitiman el proceso que después legitima al chavismo en el poder, y a esos observadores electorales los copan.
Yo creo que tanto que parece casi como que fueron un acuerdo. Ellos nada más hablan con los grupitos, estos que son voto como sea, que han se dedicado por años a validar lo invalidable en respecto al sistema electoral venezolano. Después que lo validan, entonces como ya hubo el cambio supuestamente el cambio en las encuestas, ponen la maquinaria esa a trabajar del sistema electoral venezolano, que yo creo que es el más tramposo del mundo y más tecnificado para la trampa, y por supuesto, entonces termina legitimando y él gana. Ahorita fíjense qué están jugando ellos, fíjense qué inteligente el juego de ellos, pues ellos son bien astutos. Ellos están extremadamente bajos, tanto que el evento ese que cambia, ellos siempre hacen un elemento que le cambiaba que le da la vuelta a la tortilla faltando un mes y medio antes de las elecciones. Entonces, esta vez ni así le funciona. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo ahorita picar la oposición en varios toletes. O sea, ellos saben que no pueden ganar con más del 50%, que nadie les va a creer que Maduro saque 50%, 51%. Pero si ellos pican en varios toletes, que es lo que están haciendo la oposición, entonces sí pueden creer que Maduro saque un 25%, y la oposición, picado en varios trozos, el trozo de Rosales, el trozo del lápiz, y todos esos trozos, entonces sí van a tener, sí pueden conseguir una elección, un resultado ganador creíble, van a decir, porque la oposición fue dividida. Una división promovida por ellos, pero de la forma más grotesca posible. Los votos, con el sistema consiguen los votos. El problema para ellos era cómo simular que un resultado que los favorezca a ellos fuese el resultado ganador. Y justamente lo están consiguiendo dividiendo la oposición. Creo que lo que tiene que hacer María Corina es decir, mira, esto está viciado desde el principio, y ponerle una cantidad de documentos que prueban que esa no es una elección aceptable, para que por lo menos no tengan cierta realidad y no lo legitimen. Primero, decirle a todos esos actores europeos y americanos y no sé qué, que ustedes en su país no aceptaran unas elecciones en estas condiciones. Entonces no vengan a nosotros a ponernos un sello de calidad, porque nosotros no somos una especie de zoológico humano para que estemos por debajo de los requisitos de ustedes. Ese grupito, hay dos grupitos especiales, el Centro Carter, por ejemplo, todo ese grupo de observación, y aquel incluso que se llamaba venezolano, se llamaba electoral, incluso la OEA de Gaviria, esos fueron los grandes culpables de la ruina que vivió Venezuela. Y parte es que nosotros, la mayoría de los venezolanos, no han visto todas las barbaridades que ha hecho esa gente. Y yo creo que lo que tenemos, y debería María Corina ayudar, todo es que no se legitime esa elección, no se legitime Maduro, y no hayan agentes legitimantes, que siempre sobran y son bien pagados. Excelente ese planteamiento, Guillermo, porque lo que tenemos que seguir machacando es que el régimen es ilegítimo, que carece de credibilidad y de confianza, y que van a tomar muchas banderas. Una de las banderas que ya está diciendo es que si usted expresa que el sistema electoral no funciona o está trampeado, entonces usted es un agente que impulsa la abstención. Por tanto, hay que eliminarlo, cancelarlo. Muchos los elementos. Es un juego psicológico de creación de narrativas en un laboratorio que luego se exponen a través de los agentes replicadores, que para sorpresa de muchos de ustedes no son del régimen, sino que están con el traje de la oposición. Es difícil entender porque es un tema extremadamente complejo, pero aquí se lo vamos a desentrañar. Todos los elementos, por eso quiero invitarlos nuevamente, porque a partir de la próxima semana
empezamos esta serie que se llama Elecciones y Apartheid y vamos a dar todos los detalles. Si ustedes tienen preguntas sobre el primer capítulo, recuerden que es el sistema de cedulación SAIME, la Fiscalía de Cedulación, la red de centros electorales y su evolución en el tiempo. Por cierto, que en el caso del sistema de identificación, pues en todo país lo manejan los del país, el Estado. Pero en el caso de Venezuela, como tenemos ese enorme problema de manos externas incluidas en las decisiones soberanas, pues no se maneja con los venezolanos. Por cierto que también me gustaría mucho escuchar las deposiciones de Tarek El Aizami, porque él estuvo ahí en el SAIME y las historias son, pero para morirse. Tenemos muchas anécdotas que se las vamos a dar a conocer por acá, por Sin Filtro y Sin Censura. Hemos llegado al final de esta emisión. Dejen las preguntas. Ahí está el tema número 1, se lo vamos a reforzar a través del sistema de comunidad de nuestro canal de YouTube y el de Rumble. Y por supuesto que también en las redes sociales. Quiero agradecerles la introducción del día de hoy, de este tema tan importante y de esta serie que queremos que sea participativa. No nos vamos a cansar de pedirles a ustedes la opinión, porque sin la opinión de ustedes nosotros no podemos generar contenidos. Mil gracias, Iñaki, doctora Juana, Guillermo. Nos despedimos. Nos despedimos. Hay una gente que está muda aquí, pero que conste que no los hemos cancelado. Los cancelaron ayer. Pero miren este bochinche que se forma cuando se abren los micrófonos a la vez. Pero mil gracias a todos y nos vemos con nuestros expertos la próxima semana. No se lo pierdan. Mil gracias. Quiero despedirme de ustedes con también una invitación porque mañana vamos a inaugurar un programa aquí que va a estar con 2 profesores que ustedes me los piden todo el tiempo. Diálogos en búsqueda de la verdad, con el profesor José Rafael Herrera y el profesor Carlos Ñáñez. No se lo pierdan, va a estar increíble. Ustedes saben que ambos son extraordinarios y usando la técnica de la filosofía nos van a llevar a buscar las verdades que necesitamos comprender. Mil gracias a todos nuestros moderadores por haber estado con nosotros una vez más y por formar parte de esta gran comunidad. Migdalia Chirinos, Norma Flores, Titi Gómez, Lontán Nesta, Félix Guedes, Tamaris López, María Isabel Valencia, Loli Espinosa, Carla Oropesa y también queremos agradecerle a Javier Carrero, Miguel Sánchez, por supuesto, nuestros aliados desde allá, desde España, Multicanal Radio, Distrito TV y a Luis J. Martín. Nos despedimos hasta la próxima emisión, no sin antes recordarles que estamos siendo embajadores de la RAC, la Red de Apoyo Canino. Si ustedes no lo siguen, por favor, háganlo. Y si ustedes no nos siguen todavía en nuestras redes sociales o no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, también háganlo. Y nos vemos porque seguimos rompiendo narrativas. Chao, chao, manténganse libres. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.